¿Qué tal? Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas, a quienes están presentes y a quienes están online, porque tenemos varios periodistas, colegas que están en este momento conectados desde las regiones, lo cual se da por primera vez. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión de este curso de minería para periodistas y comunicadores, porque hay periodistas y gente del mundo de las comunicaciones corporativas. En esta segunda sesión contamos con la participación de Carlos Clausen. Él es un destacado abogado, especialista en derecho minero, ámbito en el que cuenta con varias publicaciones. Además, ha ejercido como asesor corporativo de importantes empresas mineras. Además, es un experto panelista en el ámbito minero ambiental y docente de la Universidad del Desarrollo. Además, es director de la Empresa Nacional de Minería en representación de SONAMI y es miembro del Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente de la región de Antofagasta. Esta es la segunda sesión del curso de minería y en esta oportunidad Carlos nos va a ilustrar acerca del marco normativo de la minería nacional, incluyendo los desafíos que implica el proceso constitucional en curso. Así que recibimos a Carlos con un aplauso y le agradecemos su participación. Dos recomendaciones y peticiones a quienes están presentes. Estamos transmitiendo, así que les pedimos que se mantengan sentados para que no se interrumpa la imagen que están recibiendo nuestros colegas en regiones. Y al final de la presentación de Carlos vamos a recibir preguntas, así que les pedimos que cuando levanten la mano y vayan a hacer las preguntas, esperen el micrófono para que nuestros colegas en regiones puedan escuchar bien las preguntas. Carlos, adelante. Muy buenas tardes a todos. Antes que entremos en materia, quisiera personalmente agradecerles a cada uno de ustedes, periodistas y profesionales de la comunicación, su interés, dado que para la Sociedad Nacional de Minería y para toda la industria minera que representa, es importantísimo que efectivamente las personas que comuniquen las noticias vinculadas a ella sepan de lo que hablan. Este curso está destinado a reforzar los conocimientos que cada uno de ustedes tienen y eventualmente, si es que hay algunas materias que han tenido difusas o no han tenido muy claras, en la parte legal me refiero, sea esta la ocasión para que ustedes planteen sus inquietudes. El esquema que vamos a desarrollar ahora va a ser una presentación relativamente corta para no aburrirlos y luego abrir una serie de preguntas que sin duda, como estamos frente a un auditorio sofisticado como son ustedes, van a haber muchas de esas preguntas y yo encantado en la medida que sean atingentes a esta materia y pueda tener yo también alguna colaboración en ello. Dicho lo anterior, me voy a atrever a hacer algunas reflexiones que quizás les suenan a lugares comunes, pero muchos de ellos están muy relacionados con mitos, mitos no ya urbanos, sino que nacionales, vinculados con la industria minera. Y la mayoría, vamos a ir pasando las láminas de inmediato. Este es el título que tiene esta ponencia, Marco Legal de la Minería y Proyecto de Nueva Constitución. Lo que da el contexto, perdón, Jorge. Perfecto. El objetivo de esto es primero tratar de explicarles a ustedes por qué tenemos este rayado de cancha genérico de la industria minera que está reflejado en el actual texto constitucional, que ya veremos, sin latearlos, cuál es la génesis que tuvo esto, que no vamos a cumplir 50 años de eso, pero conviene justamente con motivo de los aniversarios repasar un poco, y que desde luego ha estado en riesgo de desaparecer y que todavía está pendiente el tema de ver si se va a mantener o va a sufrir modificaciones. Entonces, como digo, para entender este marco legal, y como decía un antiguo tratadista de
de minería, estoy hablando de un tratadista del siglo XVII, como es Agrícola. Agrícola era el nombre, no es que fuera un minero agrícola, sino que así se denominaba. Decía que el minero debe encontrar en la ley el fundamento de su actuar y además el fundamento de su actividad. Desde el siglo XVII en adelante, el minero ha tenido una dependencia de normas claras. Y antes, desde luego, vamos a ver también cuál es el origen de todas las normas que a nosotros nos rigen. Voy a decir algunas trivialidades que, sin lugar a dudas, los panelistas, el panelista que me antecedió y los que van a seguir en este curso lo van a desarrollar de mucha mejor manera. Pero recordar y desmitificar lo que acabo de señalar, estos mitos nacionales, no ya urbanos. Esto es el primer mito, junto con que mi tío tenía un fundo y yo tenía el pelo rubio cuando chico, todos esos mitos. Bueno, uno de esos mitos es que Chile es un país minero. Es mito en cuanto a que en realidad el gran porcentaje de los chilenos no sabe de la minería y no tiene ninguna conexión, y no ha tenido generacionalmente ninguna conexión con este gran ingreso que nos ha permitido desarrollarnos como país y que nos ha distinguido de países que, teniendo más o menos la misma población, la misma génesis, están, para utilizar palabras mineras, en el cuarto cuartil de la jerarquía de los países. Nosotros, en cambio, somos para muchos un ejemplo, y esto está vinculado directamente con la minería. La minería, 75% de la minería está en el área norte, y eso explica de alguna manera la lejanía que tiene el ciudadano medio con la industria minera. Quienes hemos tenido la fortuna de vivir en las ciudades del norte, allí cambia un poco, pero no tanto. Porque la mayoría de los grandes centros urbanos se desarrollan con los servicios vinculados con la minería, con el servicio bancario, con los servicios de profesionales, con las maestranzas, pero con la minería propiamente tal es muy difícil poder tener un acceso directo y dimensionar además lo que involucra mover inmensas cantidades de tierra, montañas enteras, para extraer una pequeña porción de ella, y luego ¿qué hacemos con el resto? Es fácil decir, oye, yo quiero los metales, pero no quiero contaminación, y uno de esos mitos es precisamente determinar cuál es, en qué consiste esta transformación, esta exploración, explotación y beneficio, como dice la Constitución, de las sustancias minerales. Beneficio en realidad es un término que se usa tanto en la minería como también en la industria cárnea, porque beneficio significa descuartizar. Entonces, cuando se habla de beneficio es justamente ya después de ubicados los yacimientos, después de haberlos extraído, bueno, hay que triturarlo y extraer de allí esos minerales para poder producirlo. Desde luego, la actividad minera siempre ha sido la principal actividad económica regional, en términos de que, si bien es cierto, en el PIB no representa más del 12%, en las ciudades del norte representan hasta el 50%. Recordar también algunas cosas que es muy importante tener en cuenta, de que por definición legal y reglamentaria de no hace mucho, hablábamos recién del aniversario de la nacionalización de la gran minería del cobre de hace 52 años, pero en ese tiempo ni siquiera estaba esta clasificación que ya para nosotros es común, esto de clasificarlo entre la gran minería, la mediana minería y la pequeña minería. No existía esa división cuando se nacionalizó la gran minería del cobre, y llevó a situaciones muy curiosas en las cuales efectivamente se nacionalizó una de las compañías, como era Andina, que no cumplía ni siquiera con el estándar de la mediana minería, y sin embargo siempre se habla de la nacionalización de la gran minería del cobre. Pero recuerden entonces que la gran minería representa, en cifras gruesas, el 93%, la mediana, vinculada más bien a capitales nacionales, el 5%, y esta pequeña minería un 2%, que eso eran en los buenos tiempos. Actualmente debe estar entre
entre el 1 y el 1,5. Sin lugar a dudas, en nuestro país ha sido citado como un ejemplo de prosperidad en las últimas décadas y envidia, por lo menos, de nuestro vecindario latinoamericano. Y la explicación para ello es la arquitectura que se hizo en relación a la industria minera, y de allí, para entender cuál es esta arquitectura actual, un brevísimo repaso a nuestra historia. Que esto se va a vincular con el objeto de esta charla. Nuestra industria minera actualmente está garantizada constitucionalmente sobre un texto que está dentro de la garantía del derecho de propiedad. En el derecho de propiedad propiamente tal hay estos 5 incisos que establecen lo que la doctrina ha denominado el orden público económico minero, y que establece estos principios. Pero estos principios no nacieron de la nada, sino que obedece a una historia milenaria, no exagero, milenaria. El primer principio es el principio del dominio público de las minas y el sistema concesional. Ya lo veremos un poquito más en profundidad, no tanta, pero para permitir precisamente las preguntas. El segundo es el principio de la reserva legal en materia minera. Una ley con unas características bien especiales es la que da la regulación a la industria minera. El principio de reserva judicial, que es especialísimo para nuestro país. Muy pocos países tienen involucrado a los tribunales de justicia en el otorgamiento de los derechos. La gran mayoría, no conozco otro en realidad, están vinculados con las funciones administrativas. El principio de protección propietaria, es decir, asimilar el derecho que tiene el minero sobre la mina, sobre la base de un sistema concesional. Y ese sistema concesional está garantizado por un derecho de propiedad. Si ustedes dirán que es un eufemismo, pero ya les explicaré por qué no es un eufemismo, para decir de que ese derecho es distinto al derecho de propiedad, pero la Constitución ha asegurado, lo ha asimilado con las herramientas que tiene el derecho de propiedad para protegerlo. Y el quinto principio, que aquí de seguro muchos de ustedes tienen preparado muchas preguntas sobre eso, que es la intervención estatal minera directa. Y eso se vincula básicamente con las sustancias que no son concesibles, es decir, que no están vinculadas a el sistema concesional para su aprovechamiento. Bueno, este esquema, este principio del orden público económico minero tiene toda una historia hacia atrás. Y quizá la más llamativa, vamos a partir con el número 1, el principio de dominio público de las minas, sea esto, y nuevamente cito esto de los mitos. Normalmente se da por cierto e indiscutido que las minas son del Estado. Pero yo los quiero remecer un poco de esa área de confort y decirle, la verdad es que eso es una construcción jurídica. En realidad, si ustedes se preguntan respecto de sus propias propiedades superficiales, de sus casas, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia si el Estado declarara de que todas las casas son del Estado, pero que les permiten a ustedes seguir usándola pagando una contribución? Ustedes seguirían y les aseguraran todos los derechos relativos con el dominio. Ustedes van a seguir siendo propietarios, un término que se usó en el derecho romano para distinguirlo con el dueño. ¿Cuál es la diferencia? Sí, eso fue una creación jurídica que se le ocurrió a los maravillosos romanos cuando ocuparon todo el mundo conocido. Y allí ellos dijeron, todo lo que está en la península itálica es de cada uno de los romanos. Y todo lo que está afuera es de Roma. Todo, incluyendo las propiedades superficiales y desde luego también las minas. Y todos estos titulares de la proprietas, de la propiedad, van a pagarme algo por eso, pero no van a ser dueños.
sino que van a ser propietarios. Después se asimiló estos dos conceptos, pero de esa ficción partió, estamos hablando desde el derecho provincial romano, o sea, los primeros albores del imperio. Desde allí quedó subsistente esta declaración con carácter de axioma de que el Estado era dueño de las minas. Pero en realidad es una ficción jurídica. Si lo que se quiere allí es incentivar a que algo que nadie conoce, que existen, porque están enclavadas en las entrañas de la tierra, sean explotadas. Y para eso entonces alguien tiene que organizar esto. Alguien tiene que decir, mire, si usted encuentra eso con el riesgo de su propio capital, con el esfuerzo de su trabajo, bueno, usted va a tener un derecho para explotarla y yo le voy a asegurar que eso no se lo va a quitar ni yo mismo como Estado, ni los otros, y por lo tanto vamos a establecer un sistema. Y ese sistema se ha mantenido inalterablemente en todos los países. En nuestro país, la primera vez que se estableció constitucionalmente el dominio estatal fue en el año 1971. Y no fue con un ánimo de plantearlo teóricamente o retóricamente diciendo, mire, el Estado es el dueño. Eso fue en realidad la derivación del proyecto que ya venía desde hace mucho tiempo, desde el punto de vista legislativo, de nacionalizar la gran minería del cobre. María Celia Avaros, en una publicación que hizo hace algunos años atrás, una colega suya, planteó un tema que yo no he podido confirmar y después supe que ella tampoco lo había podido confirmar, que el primer intento de nacionalización de la gran minería del cobre provenía del año 1915, o sea, cuando estaba instalándose Chuquicamata. Pero lo cierto es que en la década de los 50 fue cuando se empezó a hablar ya de la nacionalización de la gran minería del cobre, porque el mundo estaba cambiando, porque las Naciones Unidas habían dictado distintas resoluciones que hablaban de la soberanía permanente de las naciones sobre sus recursos naturales. Está la resolución 1314 que creó este comité de la soberanía permanente, la 1515 que establecía el derecho de los pueblos para tener la soberanía permanente sobre sus recursos naturales, y por supuesto la que es causa inmediata de la modificación del año 71 es la 1803, la cual hablaba de que los estados podían nacionalizar la gran minería del cobre. Allí está el origen de la nacionalización de la gran minería del cobre. No fue una creación espontánea nuestra, una chispeza chilena, sino que venía ya con toda una doctrina de mucho tiempo respaldada por la ONU. Bueno, y allí, entonces, a propósito de la nacionalización de la gran minería del cobre, que ya habían tenido unos tímidos intentos en la década de los 60, pensemos para hacer un orden cronológico, en el año 53, cuando se creó el Ministerio de Minas y luego el Ministerio de Minería. Después, cuando se estudió y se discutió la ley de reforma agraria, también se pensó en nacionalizar de la gran minería del cobre, pero allí salieron las opiniones diciendo, ojo, nosotros como país firmamos unos convenios internacionales, unos contratos, leyes, que si los nacionalizamos por la vía solamente de las leyes, vamos a tener problemas legales, porque ellos tienen derechos adquiridos en virtud de la Constitución. Por lo tanto, lo que hay que hacer, dijeron algunos autores, es modificar la Constitución de tal manera de que se declare que el Estado siempre ha tenido el dominio de las minas, que las tiene y las tendrá en el futuro. Y eso le permite después, acto seguido, nacionalizar la gran minería del cobre sin pagar por el valor de los bienes como si fueran propios de las empresas que lo estaban explotando. Y así se hizo, y por lo tanto esa declaración, que está ahora como principio en la Constitución, tiene un origen instrumental de la nacionalización de la gran minería del cobre. Ese elemento es súper importante y la industria minera lo ha ponderado, a pesar de su origen, que algunos le atribuyen a un origen izquierdista o socialista, en realidad es el reconocimiento de toda una historia legislativa mundial, en que el Estado ha sido el que ha organizado quién debe explotar, quién tiene derecho para explotar y quién tiene derecho también para quedarse con los beneficios que da la industria minera.
El principio de reserva legal es uno de los principios que quizá más se pondera por parte de la industria legal. Y es que efectivamente, y ya lo explicarán los otros panelistas, la fase final en donde tenemos el metal ya elaborado o incluso inmediatamente antes donde tenemos el metal extraído y a punto de ser manufacturado, tiene una gran parte preliminar que es la exploración. La minería no se entiende sino con un gran esfuerzo que es azaroso, que es la exploración. Un gran geólogo norteamericano que descubrió grandes yacimientos en Chile, David Lowell, decía que 1 de cada 300 proyectos con muy buen vecindario, con muy buen aspecto, prosperaban. 1 de cada 300. Si a eso le sumamos además lo cambiantes que son los mercados y además la imposibilidad de convertir las inversiones en otra cosa que no sea la minería, tenemos una situación absolutamente impredecible comercialmente y geológicamente. Y por lo tanto, el refugio que tienen las empresas mineras y la industria minera es unas reglas claras. Y eso está contenido no ya en el texto del año 71, sino que en el texto de la Constitución de 1980, que es que existe una ley que defina ese rayado de cancha. Esto fue motivo de gran preocupación con el proyecto de la Convención Constitucional, porque ya veremos, tengo un texto comparado en el cual ustedes van a ver cuál es la situación actual, cuál es la propuesta con la Convención, cuál es la propuesta del comité de expertos y cuál es la que está ahora por plebiscitarse. Y ustedes van a ver que en el proyecto que fue plebiscitado en septiembre del año pasado, no existía ninguna ley que pudiera determinar cuál es el régimen legal. Y eso, de haberse aprobado, significaba que el Ministerio de Minería podría haber establecido los grandes parámetros sobre los cuales se movía la industria minera, sin ningún tipo de ley. Bueno, la Constitución de 1980 dijo, es tan importante que no solamente va a ser una ley, sino que va a ser una ley con un quórum de aprobación más alto, que es la Ley Orgánica Constitucional. Y ese es el principio de reserva legal. El tercero, ya lo anuncié, el principio de reserva judicial, y esto obedece también una tradición centenaria, cuál es la gran desconfianza que existe y que ha existido históricamente de los mineros hacia la administración. No le creen a los funcionarios de la administración, pero sí le creen, como un país legalista, a los jueces. ¿Y por qué le creen? No porque tengan una especial sintonía con los jueces, sino porque existe todo un sistema recursivo, que es muy distinto al sistema administrativo. Hagan ustedes alguna presentación ante un ministerio pidiéndole reconocimiento de algún derecho, una petición de arrendamiento en bienes nacionales, y se van a encontrar ahí que eso o pasa la picadora o simplemente se olvidan y llega el nuevo funcionario y dice, mira, preséntelo de nuevo, y no existe ningún sistema recursivo para ello. Y desde luego las resoluciones sí tienen un sistema de hace no muchos años, pero también sin ningún tipo de plazo y tampoco instancias de reclamación. En cambio, en el sistema judicial sí se establece a la usanza de un juicio en que uno puede presentar reposición, puede presentar apelación, puede presentar casación dentro de plazos bien definidos. Y eso siempre ha agradado y ha sido esencial para la estabilidad de la industria minera, y por eso entonces actualmente en la Constitución hay un principio de reserva judicial en que la extinción, primero el otorgamiento de los derechos mineros se hace a través de los tribunales ordinarios de justicia, pero además la caducidad también se hace a través de los tribunales ordinarios. En algún minuto de la historia había un sistema de caducidad por el solo Ministerio de la Ley, que comprendían que si no se pagaban 2 patentes consecutivas, a la medianoche del último día en que se debía pagar la segunda patente, caducaba. Entenderán ustedes cuál era el tremendo problema de eso, porque no se sabía nunca cuál era aquellas que estaban realmente todavía vigentes. Así que hasta el día de hoy hay juicios vinculados con el artículo 127 del Código del 32. El cuarto principio de la protección propietaria. Yo le he dicho,
hay toda una discusión teórica respecto a la naturaleza jurídica que tiene el derecho del concesionario minero sobre la mina. Y muchos decían, bueno, no puede ser dominio porque ya hemos dicho que el Estado tiene el dominio sobre las minas. Por lo tanto, no puede existir dominio paralelos. Es un dominio único, exclusivo, inalienable, imprescriptible, como dice la Constitución. Pero la explicación es otra. La explicación es que respecto de estos bienes de categoría pública, los particulares tienen un derecho de aprovechamiento especial, un derecho administrativo. Técnicamente se denomina un derecho real administrativo que le da solamente la facultad de poder explotar y primero de tener un título singular sobre un bien de dominio público y de poder explotarlo y quedarse con el producto de eso. Pero ese derecho real administrativo no tiene un sistema recursivo, no tiene acciones para protegerla y por lo tanto la Constitución y la industria minera, con aplausos por ello, ha dicho, bueno, apliquemos los mismos recursos que tiene el propietario de un bien para defenderlo. Es decir, si me lo quitan, yo puedo presentar querellas de amparo, querella de restitución, o si me cancelan el dominio, la posesión, yo puedo pedir la reivindicación, todas esas cosas que no existen para esta categoría especial de derecho de aprovechamiento. Entonces se creó esta protección propietaria, también muy importante. Y finalmente el principio de intervención estatal minera, que consiste, y está en el artículo 19, número 24, número 10, consiste en que el Estado no queda meramente como un espectador dejando que los particulares entren al festín, sino que ellos tienen también, el Estado más bien, tiene la posibilidad primero de reservar una categoría de bienes que no se van a conceder a los particulares y respecto de ello va a poder tener varias opciones. La primera es directamente el Estado o sus empresas. Pero si no lo puede hacer, me imagino que todos están pensando litio, bueno, es una de las situaciones. El Estado o sus empresas, pero también tiene dos opciones más, que es también muy vinculado con los particulares. La primera es hacer un contrato especial de operación, que en el caso del litio se le agrega la L, CEOL, que allí hay una negociación directa entre los particulares, que puede hacerse vía licitación, pero se parece bastante a los contratos leyes de la década de los 60. Y lo otro, una concesión administrativa, como el kiosco de la plaza, en que ahí la autoridad es autoridad y da unas reglas de toma o déjalo. Eso involucra que efectivamente haya un tema importantísimo, que es el Estado puede intervenir, incluso cuando se trata de aquellas sustancias que no son concesibles para los particulares y en la misma área territorial hay concesiones mineras, el Estado, bajo este principio, puede intervenir. De allí su nombre. Entonces, adelantándome algunas preguntas, saben que en algunos salares del norte coexisten concesiones mineras constituidas por particulares que en teoría no dan derecho a explotar la sustancia inconcesible, hablemos en eufemismo del litio, y por lo tanto el Estado podría explotar directamente o sus empresas o otorgar CEOLes o concesiones administrativas. Pero la aplicación práctica de eso está muy claro que eso puede ser así, pero la aplicación práctica ha sido el óbice actualmente para todas las operaciones de licitaciones frustradas y también es un problema, un grave problema que superar en las licitaciones próximas. ¿Qué se va a hacer? Porque allí, si bien técnicamente los titulares de concesiones mineras no tienen una vinculación directa con esa sustancia concesible, con el litio, sí pueden obstaculizar a propósito de decir yo tengo derecho a explotar las otras sustancias concesibles. Bueno, esos son los principios. Ya, creo que no estoy siendo consecuente con que iba a ser muy corto, pero lo voy a resumir. En esto cada uno de estos principios tiene sus láminas. Este es el texto actual de la Constitución. Y esta primera parte
obedece a la reproducción textual de la ley 17.450 del año 71, cuando se nacionalizó la gran minería del cobre. Es decir, el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en esas, y hace un desarrollo. Agrega algo muy importante, porque se quiso modificar, ya lo vamos a ver en la lámina siguiente, dice: no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieran situados, y agrega: los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas. Ya explicamos cuál era el origen de esta convención de que el Estado iba a ser el dueño, pero es un dueño que en realidad es el que marca la cancha, y raya la cancha para que los particulares o él mismo pueda intervenir. Pero esta segunda parte hace la distinción entre algo que es bastante evidente. Está la propiedad superficial, que puede ser el fisco o pueden ser todos nosotros los particulares, pero en las entrañas de la tierra es otra cosa. Ahí están las minas y por lo tanto se hace una distinción. Y dice: los propietarios superficiales tendrán su derecho de dominio, pero respecto de lo que se encuentren abajo, se le va a otorgar a concesiones o al Estado, pero para llegar abajo hay que en algún minuto atravesar esa corteza superficial. Y por lo tanto, esta última parte tiene vinculación con uno de los temas que más conflictos judiciales ha ocasionado en las últimas décadas: la servidumbre minera. Esto da el fundamento para que el legislador pueda establecer el sistema de servidumbres mineras. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque el texto de la Convención Constitucional del año 2022, en la parte pertinente, que es el artículo 145, número 1, establece este tenor, que dicen: mire, bastante parecido, porque dice el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, hasta ahí vamos iguales. Pero empiezan algunos cambios que son súper importantes. Por ejemplo, y que alertaron a la industria minera respecto de esto. En primer lugar dice: de todas las minas y las sustancias minerales. A ver, ¿cuál será la diferencia? Porque la conjunción significa que son distintas. Entonces, la conclusión lógica era no solamente el depósito natural de sustancias minerales, sino que también los minerales extraídos, los que están en cancha, incluso más, los procesados. Entonces, querrá decir que el Estado sigue siendo dueño de los cátodos. Pero lo que en este punto, lo que más preocupó a la industria minera es que sacaron esta parte. Y por lo tanto, el legislador se quedó sin piso para determinar una limitación a las propiedades superficiales de tener que soportar las servidumbres mineras que permiten encontrar el mineral y luego explotarlo. Con ese texto del 145, que es semejante pero muy distinto a lo que está actualmente, se eliminaba la servidumbre minera. Y ya ha dicho de que con todo lo que existe, con todas las normas que existen sobre la servidumbre minera, que ha dado origen a múltiples juicios, imagínense ustedes sin texto constitucional que permita al legislador establecer servidumbre. El texto de la Comisión de Expertos, en el artículo 17, inciso 29, reproduce casi sin ninguna diferencia el texto de la Constitución. Y el texto del Consejo Constitucional también incluye esas últimas partes, de tal manera que la industria, sin ningún tinte ni sesgo político, puedo decir, respira tranquilo, porque todos los titulares de concesiones mineras no van a ser como Shylock en el Mercader de Venecia. Recuerden ustedes que Shylock podía extraer permitía extraer la carne, pero ni una sola gota de sangre. Bueno, ¿de qué sirve decir usted tiene el derecho para explotar las minas si no puede atravesar la corteza para llegar donde ellas? Entonces, se respira tranquilo porque este principio de la titularidad del Estado estaría restableciéndose respecto del texto de la Constitución, de la Convención Constitucional. El segundo principio de la reserva legal. Bueno, aquí había una gran diferencia, como les digo, porque en la Constitución del 80 está todas las, para resumirlo porque es muy largo, todas las cosas importantes vinculadas con las concesiones mineras, desde la determinación de cuáles son las sustancias concesibles hasta la manera en que el titular de la concesión tiene que realizar la actividad necesaria para justificar el otorgamiento de esa concesión. Todo
estaba contenido y está actualmente contenido debe estar en una ley orgánica constitucional. ¿Qué es lo que proponía la Convención Constitucional? Miren, la exploración, la explotación y el aprovechamiento de esas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público, intergeneracional y la protección ambiental. La Seremía de Minería de la tercera región determina una regulación distinta para la minería y declara inconcesibles el cobre y todas las sustancias concesibles. ¿Cumple constitucionalmente? Absolutamente. No hay ninguna referencia a una ley, no hay ningún principio que cumplir, o sea, se abstrae absolutamente la posibilidad, o se abstraía, era la proposición, de que el legislador fuera quien estableciera el rayado de cancha. Eso, créanme, nos hizo parar a todos los pelos. Pero era la antítesis de la certidumbre, de la certeza que andaba buscando la industria. Y ya por esa omisión, o más bien por esa remisión a la administración de cualquier tipo, de cualquier nivel, para determinar cosas tan importantes como el orden público y económico, hacía que era impensable la minería hacia el futuro. Cualquier norma reglamentaria podía cambiar el régimen de la minería. Y a eso le agregaban, más que incentivos, solo obstáculos, que desde luego la industria minera actual la entiende como obligaciones inherentes a la minería sostenible. Pero desde el punto de vista constitucional, un intérprete, y estoy hablando un intérprete así como el de la tercera sala de la Corte Suprema, el ministro Muñoz, que va a andar buscando fundamentos bastante poderosos para impedir la ejecución de cualquier tipo de proyecto. Bueno, aquí son tips que un intérprete tendría que entender que no son a favor de la industria, sino que dice, está bien, ya, le permito que haga actividad minera, pero ojo, usted va a tener que respetar los glaciares, las áreas protegidas, que esto era materia legal, no constitucional. En las áreas protegidas por razones de protección hidrográfica, además debe establecer una política para la actividad de encadenamiento productivo, luego debe regular los impactos y efectos sinérgicos. Todo eso está requete contra asumido por la industria minera, pero lo querían colocar a nivel constitucional de una manera restrictiva, no de una manera de apoyo a la industria. Afortunadamente, el texto de la Comisión de Expertos reprodujo el artículo 19, número 24, inciso séptimo, y el Consejo Constitucional casi lo reproduce con algunas cosas que están aquí destacadas en rojo. Y por supuesto uno tiene que leer cuál es el propósito de eso. Dice, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos. Hay una indicación para suprimirla, por lo tanto se está pensando de que los hidrocarburos sean concesibles. Eso podría haber tenido importancia en la década de los 50, cuando fue descubierto el petróleo en Magallanes, pero ahora ya sabemos que no tenemos ni una gota de petróleo, así que es más bien una discusión bastante teórica. Y lo otro, que hay una indicación para sustituir esto que está en el actual texto, desde que sea de quórum calificado, porque esto tiene vinculación con que si se mantiene o no la categoría de leyes orgánicas constitucionales, de quórum calificado o normal. Entonces, por eso la indicación es sustituirla por una ley institucional, no mencionarla como orgánica constitucional. La reserva judicial, yo creo que este vacío habla por sí mismo. Cero. O sea, no hay intervención de los tribunales de justicia y se echa a la basura entonces toda la tradición jurídica nuestra, en el sentido de que tanto el otorgamiento de los derechos mineros como su caducidad tiene que pasar por los tribunales ordinarios de justicia. No había ninguna mención y en la comisión de expertos y en el Consejo Constitucional actualmente es igual al que existe en la Constitución actual. De protección propietaria, nuevamente, o sea, era impensable que el texto de la Convención Constitucional pudiera darle el principio de protección propietaria al titular de las concesiones mineras. Y en los textos de Comisión de Expertos y Consejo Constitucional está en los mismos términos, salvo que se cambia en este inciso en vez de este número. Y el principio de intervención estatal, que aquí vemos
nuevamente el tema de qué pasa con aquellas sustancias que son inconcesibles, que pueden ser de manera constitucional, como son los hidrocarburos líquidos y gaseosos actualmente en el texto, pero si se aprobara esa indicación, pasarían a ser también concesibles y quedarían solamente inconcesibles el litio, que fue agregado por la ley, por lo demás, no está de manera constitucional. Y se reproducen los mismos términos el inciso 10, en cuanto establece esta posibilidad de que sea explotado por el Estado, por las empresas, a través de contratos especiales de operación o las concesiones administrativas. Y la única modificación del texto constitucional actual es que se le agrega la indicación de agregar, debidamente licitados, es decir, los contratos especiales de operación, que actualmente en realidad, pese a que han habido 2 intentos de licitación, perfectamente hay uno, el único vigente, que es la Sociedad Contractual Minera Maricunga de Codelco, no fue objeto de licitación, fue otorgado directamente. Entonces, la indicación es que todos los eoles hayan sido precedidos de una licitación. Ese es el panorama actual, primera columna, lo que se quiso implementar el año pasado, lo que propone la comisión de expertos y el texto constitucional, por lo menos hasta el texto que estaba vigente hasta el día de ayer. Esto es lo que nos jugamos. La industria minera considera, sin sesgo político alguno, que los principios establecidos en la Constitución de 1980 es necesario preservarlos y conservarlos, porque esos principios han sido clave para la arquitectura jurídica que nos ha permitido, por lo menos en las últimas décadas, crecer a ritmos muy lejanos a nuestros vecinos y nos ha permitido tener una mucho mejor calidad de vida. Cumplí cortito y ahora se abren todas las consultas que ustedes pudieran tener, antes sin agradecer el interés y atención. Por favor, las preguntas, las que quieran. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, primero que todo. Soy Ignacio Chembrano de Acerta, para presentarme también. Y mi consulta va por lo siguiente. Se asocia mucho el atractivo a la inversión minera con la certeza jurídica. Y en los últimos años hemos descendido muchos puestos como jurisdicción minera, Chile, en el ranking Fraser, de pelear los primeros puestos a estar del 30 y más atrás, digamos. En ese sentido, ¿qué es? O sea, bueno, había una arquitectura buena, como hablamos al comienzo de la presentación, a nivel jurídico en Chile, pero ¿qué es lo que nos estamos estancando a nivel de atractivo a la inversión en esta materia? Esa es mi pregunta. Sí, también algunas cosas que ustedes, sin lugar a dudas, deben manejar. Nuestros yacimientos, desde el punto de vista geológico, no son los mejores del mundo, ni mucho menos. La gran mayoría están entre el tercer y cuarto cuartil, que es un término que se utiliza mucho en minería para distinguir cuáles son los costos asociados a cada proyecto. Desde luego, el primer cuartil es el que tiene menos gastos, el que es más atractivo, hasta llegar finalmente al cuarto cuartil, que es el más caro. Nosotros estamos de la mitad hacia atrás. No somos ninguna gran potencia desde el punto de vista geológico, por lo menos los yacimientos que se han encontrado, y lo que nos había mantenido en los buenos puestos de competitividad no era por la parte geológica, sino que era por nuestra estabilidad política y jurídica. Y sin lugar a dudas, el último retroceso importante que tuvimos, que fuimos incluso superados por provincias de Argentina. Recordemos que Argentina es un estado federado y por lo tanto San Juan está en el lugar 15, nosotros estamos en el 36, ya no me acuerdo. Fue superado no porque hubiesen cambiado las condiciones geológicas, sino que la única explicación lógica, razonable, obligatoria, es que hubo una percepción de que la estabilidad política y jurídica se afectaba.
Y eso correspondió al periodo justamente en una proposición en la cual la Constitución les decía, saben, ustedes invierten acá, pero yo no les aseguro que el Ceremi de Copiapó o el Ceremi de Antofagasta pueda cambiar las reglas del juego, porque estaría cumpliendo normativamente con la Constitución de que va a haber una regulación que determine los asuntos importantes. Esas cosas, por supuesto, afectan y echan para atrás muchos proyectos que fueron aprovechados muy ventajosamente por nuestra competencia. Así que esa es la explicación. Sí. Ahí sí, para que nos escuchen nuestros colegas de regiones. Mario Velázquez de Anglomérica. Yo venía con una pregunta antes de la exposición y me quedaron más dudas sobre el término. Chuta, no hablo muy bien de la claridad de mi exposición, entonces. No, es sobre el término concesible, es lo que hemos visto siempre en la prensa, se habla mucho con respecto del litio, lo que sería bueno. Entendí yo, porque estaba muy buena la explicación, la importancia que tenía que fuera un objeto concesible, tenía todas estas garantías que usted nos explicó. ¿Qué otras trabas tiene que el litio al no ser concesible? ¿Tiene alguna más o solamente no tiene esta protección o este marco legal? Básicamente, y sin eufemismo, falta el rayado de cancha. Tenemos la declaración constitucional y legal de las sustancias inconcesibles, dentro de las cuales la ley orgánica establece que el litio es inconcesible, eso lo tenemos claro. Y sobre eso sabemos que puede explotarlo el Estado, las empresas, CEOLES o concesiones administrativas, eso lo sabemos. Sin embargo, todo en adelante es ignoto, no se sabe qué sistema recursivo va a haber, cómo se otorgan. Sabemos que cuando el Estado interviene, bueno, intervendrá a través del Ministerio de Minería, altamente improbable, o alguna de sus empresas, altamente improbable también, porque no tienen los conocimientos ni los recursos. Ya hemos visto por qué serios problemas están atravesando ambas empresas. Y por lo tanto queda la intervención de los particulares a través de los CEOLES o las concesiones administrativas. Pero eso no tiene una regulación tan clara como son las concesiones mineras, ni el régimen de propiedad, por supuesto. Un paso importantísimo, en realidad, fue la Estrategia Nacional del Litio que se dictó hace algunos meses atrás, pero eso es el primer paso de una serie de otros pasos que son indispensables para dar claridad. Porque lo que hizo la Estrategia Nacional del Litio fue decir, primero, yo como Estado le voy a atribuir esta misión a dos empresas mías. Codelco, el Salar de Atacama y el Salar de Maricunga, y todo el resto al ENAMI. Ya es un progreso, porque antes no teníamos nada de eso. También en el numeral 7 de la Estrategia Nacional del Litio hace un distingo y dice de que respecto de todos los demás salares se va a distinguir entre los salares protegidos, los estratégicos o del régimen general. En los protegidos no se puede hacer nada. En los estratégicos hay un sistema de licitación en los cuales el Estado tiene que participar en un 51%. Y los otros, en los cuales alguna de las empresas o filiales tiene algún trabajo que ya ha desarrollado, como es el caso de NAMI en el proyecto 5 Salares, podrá llevar una negociación directa con los particulares que pueden no necesariamente conllevar un porcentaje, un equity del 51%. Puede ser más bajo. O sea, se abre la posibilidad de negociar directamente o licitarlos como quiera. Entonces, hay una primera aterrizada a través de la Estrategia Nacional del Litio que merece hacer doble clic en cada una de ellas, porque actualmente no existe la clasificación de los salarios protegidos. O sea, puede llegar a la inconsecuencia de que el proyecto estrella de NAMI de los 5 salares sea declarado salarios protegidos y no hay nada ahí, que es el único bastante más adelantado. Entonces, obviamente es un muy buen primer paso la Estrategia Nacional del Litio, pero requiere de ese rayado de cancha que sí existe respecto a las concesiones mineras. Las concesiones mineras está todo claro, desde el momento del otorgamiento, desde los fondos o las garantías necesarias en el momento en que terminen de explotar, la ley de
de cierre de faenas, todo eso está súper claro y además los derechos que tienen los titulares para protegerlo. Pero respecto de las sustancias concesibles, sin hablar de eufemismo del litio, todavía queda mucho rayado de cancha. Y estamos muy pendientes de eso. Aquí. Silvia Riquelme, directora de la Guía Minera de Chile. Perdón, Silvia. Hola. En la cena de la minería, en la última, Jorge Riesco solicitó al gobierno la derogación del artículo 10 de la ley Piñera, que modifica el Código de Minería. Me gustaría que te explayara un poco sobre ese tema. Sí, bueno, la verdad es que sí, sobre todo por parte de los pequeños mineros y de los medianos también, fue un gran golpe la modificación que se introdujo en la 20.420, que es la ley a la cual se aluden, que en realidad fue una muletilla que fue introducida finalmente en la ley de presupuesto. De hecho, ahí hay un tema pendiente de constitucionalidad, porque la modificación del Código de Minería, que era uno de los artículos de la 20.400, del artículo 10, no estaba previsto dentro del propósito general de esa ley. Entonces hay que discutir finalmente si ese artículo 10 es constitucional o no. Hay un tema pendiente ahí que discutir. Pero la sorpresa fue de que, teniendo claro la industria minera de que existen muchos problemas que resolver con el abuso de las concesiones mineras de exploración, por ejemplo. Este looping que existían sobre las concesiones de exploración que tienen una duración limitada y antes de que se terminaran montaban otra y podían ser así, acaparar grandes extensiones. Bueno, había que modificarlo. Había que modificar también esto de que si las concesiones mineras de explotación son indefinidas y que van a estar sujetas a la condición de que se pague la patente, bueno, que esa patente efectivamente sea alta, alta en términos de cumplir el propósito que está en la Constitución, de que el titular de las concesiones mineras tiene que realizar la actividad necesaria para justificar el otorgamiento de esa concesión. Había la sensación, por textos comparados de otras legislaciones, que las patentes estaban más bajas en Chile que el resto del mundo. Pero se les pasó la mano. Se les pasó la mano y por lo tanto el monto de esas patentes actualmente tienen también, sobre todo a la pequeña minería, con los pelos parados, porque eso significa que de un día para otro van a pagar 4 o 5 veces el valor de lo que ellos pagaban y entre otras cosas es progresivo y que puede finalmente hacer que pierdan su concesión. Ese tan preciado bien de la estabilidad respecto de sus derechos se podía perder sobre la base de este aumento excesivo y no progresivo de las patentes mineras. Hay otras cosas que están contenidas en esa modificación que son muy buenas en realidad, y es el hecho de poner obstáculo a los especuladores que, aprovechándose de las concesiones mineras, lo que hacían era simplemente cobrar por la molestia de los proyectos inmobiliarios, lo que se denominaba la denuncia de obra nueva, que muchos proyectos inmobiliarios eran paralizados porque alguien establecía una concesión minera que nunca había tenido el propósito de ser minero, simplemente era por cobrar por la molestia, el nuisance value. Bueno, esas cosas sí se modificaron, por lo tanto, el discurso de Jorge hay que verlo desde esa perspectiva. No todo lo que está contenido en la 20.420 es malo. En lo que se refiere puntualmente y lo que tienen muy preocupados, sobre todo a la pequeña minería, es el tema del aumento excesivo de las patentes. Estamos precisamente tratando efectivamente de que se morigere o que simplemente se extienda más allá. No están las condiciones para ese aumento explosivo de las patentes. Felicitaciones por la completa exposición. Y un brevísimo comentario. Muchas gracias. En relación a lo que tú señalabas, las enmiendas que está viendo el Consejo Constitucional. Esas enmiendas que tú señalaste en rojo, precisamente las aprobó la semana pasada la comisión respectiva que está viendo, ¿no es cierto?, el artículo número 16, número 34, relativo a la propiedad. Claro. Y respecto del litio, hay que considerar que se consideró inconcesible, ¿no es cierto?, en el año 80. 79 para ser preciso. 79 para ser preciso. 79, efectivamente. Claro. Y fue la Comisión Chilena de Energía Nuclear porque lo consideraron estratégico por sus cualidades en la fusión nuclear. Y ese era el objetivo principal.
Entonces, por eso se dejó reservado al Estado. Pero es una de las características, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico de un producto, de un bien estratégico, es que sea escaso. Y el litio, a nivel mundial, no es un producto escaso. Absolutamente de acuerdo. Y de hecho las últimas noticias revelan que este yacimiento en Estados Unidos, en este cráter, nos desplaza. Pero hay mucha información todavía pendiente de eso, porque saben que en realidad la gracia del litio chileno contenido en la salmuera es su bajo costo de extracción. Entonces, si es un litio pegmatítico, eso se explota como si fuera roca. Entonces los costos aumentan muchísimo y sabemos que la industria, que los minerales son tales en cuanto tengan valor económico. Las arcillas superficiales están en todas partes, pero están exceptuadas constitucionalmente por eso, porque no tienen un valor económico, por lo tanto no tienen una regulación jurídica como mineral. Así que hay que ver todavía en eso. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, nuevamente agradecerle su interés y los invitamos entonces a seguir la próxima semana y las semanas siguientes con este curso para ustedes, periodistas y comunicadores que están presentes. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Un aviso final. Un aviso final. Recuerden que la próxima semana, por razones obvias y patrióticas, no hay curso, se retoma el 27 de septiembre, precisamente con el tema del litio, así que no se lo pueden perder. Agradecemos nuevamente, Carlos, por su excelente presentación. Muchas gracias a todos y a los colegas en regiones, un saludo.